Buenas noches, le habla el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces esta noche a continuar con la clase de Biblia sobre el Evangelio de San Mateo. Pero antes de comenzar vamos a hacer nuestra oración antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues vamos entonces a dar comienzo con nuestro Evangelio de San Mateo, la clase. Y entonces, en esta clase tendremos una visión global del Evangelio de San Mateo. Como se acuerdan, en la clase anterior tuvimos una visión global de la Biblia o de nuestra historia de salvación. Al tener una visión global del Evangelio de San Mateo, evitaremos darle demasiada importancia a los temas menores del Evangelio y no impondremos nuestras opiniones por encima del punto de vista de San Mateo, que es lo que usualmente nosotros tendemos a hacer, ¿verdad? Fíjense que el tema principal del Evangelio es que Jesús viene a establecer un reino de justicia. La palabra justicia, que en griego es dikanoisini, es muy especial en el Evangelio de San Mateo. Algunas veces puede ser traducida como justicia, pero no tiene el significado moderno de esta palabra, lo que nosotros entendemos por justicia. Como hemos dicho en clases anteriores, Mateo llamó a San José un hombre justo. En ese contexto, San José es el hombre que tiene todas las cualidades que Dios desea. La palabra justo es sinónimo de santo. Por lo tanto, Cristo vino a instituir un reino de santidad y no el reino que los judíos esperaban con hegemonía o superioridad militar. Primero, Jesús revela la voluntad de Dios a la humanidad. Segundo, Jesús nos enseña el estilo de vida cristiano. Este es uno de los errores que cometen las personas en la sociedad occidental. Ellos piensan que el cristianismo es solamente un conjunto de doctrinas, pero en verdad es un estilo de vida que hay que vivir. Tercero, Jesús nos muestra cómo funciona el reino de Dios y los principios en los que se basa. Fíjense, esta gráfica, que es la que vamos a utilizar de guía durante esta clase, vemos que es un resumen del Evangelio de San Mateo. Más adelante vamos a explicar su significado. Vamos a ver que los picos de esta gráfica son episodios de éxito y esperanza. Y los valles son los momentos problemáticos en la vida de Jesús. Empecemos ahora por los capítulos 1 y 2. Estos capítulos introducen el Evangelio de San Mateo y nos presentan los temas básicos. San Juan, en su Evangelio, hace lo mismo. En el primer capítulo nos da una idea sobre lo que va a tratar el Evangelio.
El primer pico de la gráfica es el capítulo 3, donde encontramos el bautismo de Jesús, la unción del Mesías antes de comenzar su ministerio y el comienzo de su ministerio, ¿verdad? Notamos que el pico no es muy alto, ya que Jesús tiene que ir inmediatamente al desierto. En el capítulo 3, San Juan Bautista nos dice que Israel es un desierto. El desierto al que él se refiere es un desierto espiritual. San Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto para que preparen el camino del Señor. Es muy importante comprender que Israel es un desierto espiritual. Esto será clave para entender el Evangelio de San Mateo. Jesús tiene que ir al verdadero desierto físico para combatir y derrotar a los demonios que están atacando a su pueblo, ya que la razón por la que este combate ha estado presente desde los tiempos de Egipto, en los de Israel y aún en los tiempos de la iglesia, ¿verdad? Es básicamente para contestar la pregunta de quién va a gobernar el planeta Tierra. ¿Es Dios o Satanás? ¿Verdad? Por lo tanto, estos son los dos contrincantes. Cuando las personas cometen pecado y su comportamiento deteriora, es entonces cuando Satanás empieza su reinado. Porque eso es lo que él necesita, que nosotros le abramos la puerta de nuestras almas. Sin embargo, si en nuestros corazones vivimos un reino de justicia, entonces no hay lugar para Satanás. Y por eso Jesús quiere eliminar completamente a Satanás. Es por eso que Jesús va al desierto y permanece allí 40 días. Un día por cada año que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Jesús pasa todo este tiempo reparando todos los pecados del pasado. O sea, 40 años en 40 días. Vemos que Jesús vence a Satanás, ¿verdad? En el desierto. Y Jesús lo vence de una manera muy interesante. Él utiliza solamente las escrituras como su defensa. Jesús nos da el ejemplo para que también las utilicemos como nuestra defensa. No como un arma de ataque, sino como de defensa. Jesús obliga a Satanás a revelar su verdadero propósito, que es lograr que la humanidad le rinda culto. Eso es lo que Satanás ha querido desde el principio. Claro está que Satanás comenzó este plan desde el jardín del Edén. Una vez que Jesús terminó su estadía en el desierto, llegamos a uno de los picos más altos de la gráfica de este evangelio. Los capítulos 5 y 7 es en donde se revela el nuevo Torá. Nosotros usualmente lo llamamos el sermón de la montaña. En el evangelio de San Mateo, en contraste con el de Lucas, que dio el sermón, Jesús dio el sermón en la llanura, no en una montaña. Y en este sermón es donde Jesús nos da las bienaventuranzas. Llamar a este mensaje un sermón no es verdaderamente correcto. En verdad, es una revelación de cómo debe vivirse el reino de justicia. Jesucristo nos explica muy claramente cuál es la voluntad de Dios. Cuando lleguemos a esta sección veremos cómo Jesús contrasta lo antiguo con lo nuevo. Jesús es un hombre realista. Por lo tanto, tiene que bajar de la montaña, de la revelación hacia el desierto, que es Israel. Esto es un descenso bastante grande. Jesucristo tiene que bajar al nivel del pueblo para poder sanarlos de los efectos destructivos que ocurrieron
como resultado del reinado de Satanás en la tierra. Jesús encuentra a su pueblo, encuentra a las personas, ¿cómo? Lo encuentra ciegos, inválidos, sordos, mudos y perdidos como ovejas sin pastor. Por lo tanto, Jesús tiene que tratar de reunirlos y hacer lo más que pueda por ellos. En estos capítulos veremos que Jesús establece el reino de justicia. Israel es la tierra de la injusticia, ¿verdad? A la cual también se le puede llamar el valle de la humillación. ¿Por qué? Porque los seres humanos no pueden prosperar en la injusticia. La sociedad acaba en un caos como el que podemos ver hoy en día. Una vez que se vive en injusticia, se vive en caos. Les voy a repetir eso porque es muy importante. Una vez que se vive en injusticia, se vive en caos. En los capítulos 8 y 9, Jesús está reparando el pasado. Es aquí donde sus 10 signos, él hace sus 10 signos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los 10 signos que Dios hizo a través de Moisés en Egipto, ¿verdad? Pues aquí Jesús, en estos capítulos, hace sus 10 signos, los cuales son de mucha importancia. Luego tenemos nuestro próximo pico, que es el capítulo 10. Aquí es donde Jesús proclama la misión de la iglesia. Este es un momento muy importante, ya que Jesús mira hacia el futuro y entrena a sus discípulos para que sean como Él. En otras palabras, que piensen como Él, que hablen como Él, que vivan como Él y que actúen como Él. Jesús quiere discípulos que acepten totalmente sus enseñanzas, no solamente porciones de ellas, que es el problema que tenemos en nuestra sociedad, que somos cristianos de cafetería. Escogemos lo que nos gusta de lo que Jesús enseña y dejamos lo que no nos gusta o no nos conviene, ¿verdad? Dicho de otra forma, lo que Cristo quiere es que sus discípulos acepten la cruz, así como aceptan la corona y los triunfos. Luego seguimos en un descenso bastante empinado. En el capítulo 11 tenemos 4 diferentes reacciones al ministerio de Jesús. Sin lugar a dudas, esto nos recordará la parábola del sembrador. En esta parábola, Cristo nos resume las reacciones de Israel hacia su mensaje para ayudarnos a comprenderlo. Son muy importantes estas 4 reacciones hacia el ministerio de Cristo. Ahora vamos al capítulo 12. Y en este Jesús se revela a Israel en un nivel mucho más profundo. Fíjense, en el capítulo 12 nos muestra a Jesús como ¿quién? Como alguien que es más grande que David, más grande que la ley o el Torá, ¿verdad? Más grande que el sacerdocio aerónico. ¿Qué es el sacerdocio aerónico? Fue el sacerdocio que se instituyó después que los israelitas salieron de Egipto, ¿verdad? Y aerónico viene de Aarón. Aarón fue el hermano de Moisés. Y Aarón era el sumo sacerdote, el cual su obligación era hacer los sacrificios diarios a Dios, ¿verdad? Y esto, uno podría pensar que fue un honor, y sí, fue un honor, pero también fue un castigo para Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón fue el que construyó el ternero de oro, ¿verdad? Y fue el que ayudó a Israel a que adorara a un dios, a un ídolo. Por lo tanto,
cuando Moisés bajó de la montaña, y como se acuerdan, los levitas mataron 3,000 personas, ¿verdad? Entonces se instituyó el sacerdocio arónico y Aarón tenía que hacer sacrificios diarios, 2 veces al día. ¿Para qué? Para recordarle que estaba matando esos animales que representaban ¿qué? Los dioses falsos de los egipcios, ¿verdad? Dios tiene una manera muy, podríamos decir, jocosa, algunas veces de castigar, ¿verdad? Y de ahí es que el sacerdocio arónico, ese sacerdocio arónico fue abolido cuando vino Jesús, ¿verdad? Y estableció el nuevo sacerdocio, ¿verdad? Según el rito de quién? De Melquisedec, ¿verdad? Que fue el que hizo el primer sacrificio de vino y pan que encontramos en el Génesis, cuando Abraham venció a sus enemigos y el rey de la paz, el rey de Salem, Melquisedec, vino y ofreció un sacrificio de pan y vino. Y Abraham le dio el diezmo a él, el 10% de todo lo que había ganado, ¿verdad? Y eso lo puede ver en Génesis. Por lo tanto, Jesús es más grande que el sacerdocio arónico. También aquí nos enseña que es más grande que el templo, ¿verdad? Y es más grande que el sábado. O sea, que el sábado es el tiempo dedicado a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, sagrado para los judíos. Pues por eso, como vamos a ver en este capítulo 12, se nos enseña que Jesús es más grande que el sábado. Y también Jesús es el siervo sufriente, ¿verdad? El siervo sufriente del que nos habla Isaías en sus capítulos 52 y 53. Una cosa es decir que Jesús es más grande que todo lo anteriormente mencionado. Y parece ser una contradicción decir que a la vez Él también es el siervo sufriente. Esto es exactamente lo que Israel no podía entender y aceptar. ¿Era Él esta persona tan gloriosa o no? Para Israel, la cruz era un obstáculo muy difícil de superar. Esto es exactamente lo que San Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31, ¿verdad? Que nos dice, porque el mensaje de la cruz, esta locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios. Dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz, ¿verdad? Fíjense, como los judíos no podían aceptar el hecho de que Jesús era el siervo sufriente, bajamos otra vez en la gráfica y en los capítulos 12 y 13 tenemos las enseñanzas de Jesús en forma de parábolas. Se enseña a través de parábolas, vamos a hacerlo claro, cuando las personas no están listas para entender y recibir el mensaje tal cual es. Se les enseña a través de un cuento con la esperanza de que de esta manera lo recuerden. De esta manera, cuando estén listos y recuerden el cuento, podrán entender lo que les fue revelado. Por lo tanto, cuando se enseñan parábolas, quiere decir que la audiencia tiene un nivel pobre de comprensión. Como dice, lo está tratando como niños pequeños, ¿verdad? Para que puedan entender. Por eso es que esto es una de las bajadas de en esta gráfica. Como dije anteriormente, son los momentos difíciles en la vida de Jesús y del Evangelio. Inmediatamente después del capítulo 14, tenemos una escena profética. Pedro camina sobre el agua. Esta es una escena sobre la iglesia, la cual explicaremos cuando lleguemos a este capítulo, ¿verdad? Y por lo tanto, esto es muy importante
para entender los tiempos en que nosotros vivimos. En este capítulo tenemos otras 4 reacciones a las enseñanzas de Jesús. Esta flecha que tenemos aquí en nuestra en esta diapositiva que vemos hace hincapié a estas otras 4 reacciones al mensaje de Jesús. El número 4 es muy significativo. El número 4, por ejemplo, nos habla sobre los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Lo que San Mateo quiere decir no es que toda la nación de Israel no está aceptando a Jesús ni a su mensaje. Por el momento están confundidos y no saben qué hacer con Jesús. Pero eventualmente se pondrán de acuerdo. ¿Para qué? Para matarlo. En el capítulo 15 tenemos una terrible acusación para los líderes de Israel. Jesús les dice que el servicio que ellos le están prestando a Dios no es aceptable. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil. Nos va a decir en los versículos 8 y 9 de este capítulo 15. En este capítulo Jesús nos revela que hay 4 tipos diferentes de corazones en Israel. Jesús es el único que verdaderamente sabe lo que está en el interior del corazón de los hombres. Llegamos entonces a uno de los grandes picos del Evangelio de San Mateo, el capítulo 16. En este capítulo, cuando se funda la iglesia y establecen a San Pedro como la piedra fundamental de la iglesia. Sin embargo, la gran mayoría de las iglesias protestantes no aceptan este hecho. Ellos dicen que cuando Jesús estaba hablando, se estaba señalando a él mismo como la roca. Pero eso no es lo que dice San Mateo. En este capítulo, Jesús es el hombre sabio que construye su casa sobre roca. Muchos de sus contemporáneos, cuando conocían a Pedro, no creían que Jesús era muy sabio, porque estaba construyendo su casa sobre arena, o sea, sobre Pedro, ¿verdad? Que Pedro no tenía la madera, como uno dice, para ser el líder, ¿verdad? Esto es fascinante, ya que uno de los grandes milagros en el Nuevo Testamento es la conversión de San Pedro. Pero esto de por sí es una historia aparte. Jesús hace algo que Isaías profetizó. En el capítulo 22, versículo 22 al 23 de Isaías, ¿verdad? Lo que Jesús hace es que le pasa a su mayordomo las llaves de su reino. ¿Y quién es el mayordomo? Pedro. Cuando estemos leyendo el Evangelio de San Juan, en el pasaje de la boda de Caná, se le pide la opinión al mayordomo. Ahora ya sabemos de quién se está hablando. Pedro es el mayordomo y es él a quien se le entregaron las llaves del reino. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y el capítulo 3, versículo 7, las llaves, se habla de las llaves, y las llaves en realidad le pertenecen al rey. Eso también se aplica a Isaías capítulo 22. Aunque las llaves le pertenecen al rey, él se las pasa al mayordomo para que gobierne el reino. Este concepto no es nuevo para Mateo ni para Isaías, sino que originalmente se nos dio en Génesis, cuando el faraón le dio las llaves a José y le dijo: tú estarás al frente de mi casa y todo el pueblo obedecerá tus órdenes. Eso pasa en Génesis capítulo 41, versículo 40.
José, ¿verdad?, es la primera figura salvífica o salvadora en la Biblia. En Mateo tenemos al Salvador dándole las llaves del reino a otra persona. Está muy claro en el resto del Evangelio que nadie cree que la elección que Jesús ha hecho es la correcta. Claro está que si el resto del mundo nos mira a nosotros, los discípulos de Cristo, ¿verdad?, también pensarán que Jesús no ha hecho la decisión correcta al escogernos a cada uno de nosotros. Nosotros no seremos los más inteligentes ni los más importantes, pero en realidad nada de esto tiene que ver con la decisión de Cristo. En muchas ocasiones la elección de los discípulos de Cristo está por encima de la comprensión del ser humano. Su gracia lo hace todo posible. Jesucristo ha retado a la iglesia desde el principio de los tiempos. Todo el Evangelio de San Mateo trata sobre la crisis que existe en el liderazgo de Israel. Esta crisis va a causar la muerte de Jesús. ¿Qué tenemos en la segunda mitad del capítulo 16? Una crisis en el liderazgo de la iglesia. Porque Pedro dice no a la cruz, ¿verdad? A tal punto que Jesús tuvo que decirle a él, aléjate, Satanás, ¿verdad? Que lo vemos en los versículos 21 y 23 de este capítulo 16. Jesús no aceptará ninguna oposición de parte de Satanás, del Sanedrín, de Pedro, ni de cualquier otra persona que quiera detenerlo para que él haga la voluntad de Dios, aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Cuando Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, lo que está diciendo es, yo soy el rey, tú eres solamente el mayordomo, tú tomas órdenes del rey, tú no las das. Eso es básicamente lo que está diciendo Jesús a Pedro. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los papas de la Iglesia Católica, a través de los siglos, han estado muy conscientes de esto, de que ellos solamente son los mayordomos del rey. Ellos no hacen las reglas, ellos solamente las siguen. Jesús nos deja bien claro en esta segunda mitad del capítulo 16 que el reino de justicia está marcado e identificado por la cruz. Cuando estudiamos el Evangelio, veremos que la cruz está presente durante toda la narrativa de la infancia de Jesús, durante toda la vida de Jesucristo. Si no estamos dispuestos a tomar la cruz, entonces tampoco tendremos a Cristo. Para poder tener a Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, la iglesia necesita no solamente en los tiempos de los apóstoles, sino también en todos los siglos, saber quién es Jesús verdaderamente. Los apóstoles tenían una gran cantidad de información sobre Jesucristo. Mateo había acumulado una gran cantidad de títulos, ¿verdad?, que se le atribuirán a Jesucristo, los cuales ya vimos en el capítulo 12 del Evangelio, ¿verdad? Si sumamos todos los títulos que Mateo le atribuye a Jesucristo a lo largo de su Evangelio, es una lista bastante larga. Sin embargo, todos estos títulos y las pruebas en las Escrituras no serán suficientes para saber quién es Jesucristo verdaderamente, ya que nosotros, como seres humanos, siempre tendemos a dudar, a menos de que haya una prueba irrefutable. Lo que los apóstoles necesitan es conocer a Jesucristo como verdaderamente es Él. Eso se nos aplica a nosotros también, ¿verdad? Por lo tanto, el momento culminante del Evangelio ocurre en el monte Tabor, ¿verdad? El capítulo 17. Solamente
Jesús llevó a 3 testigos para presenciar este evento: Pedro, Santiago y Juan. Aquí es, en el monte Tabor, donde ellos ven algo que nunca pudieron haberse imaginado. Y esta visión es el cumplimiento del Salmo 104, versículo 2, que dice: te vistes de luz como de un manto, despliegan los cielos como una tienda. ¿Verdad? Así es como los apóstoles ven a Jesús en el monte Tabor, en toda su majestad, vestido con una luz radiante que nunca habían visto. Visto desde otro ángulo, los apóstoles vieron a Jesús como un anticipo a su resurrección. Se les presentó en el monte Tabor con su cuerpo glorioso, como iba a estar después de la resurrección. Este fue un momento de gran importancia para los apóstoles, pues les daría las fuerzas necesarias para sobrellevar lo que venía más adelante: la pasión y muerte de Jesús. En esta diapositiva tenemos 2 referencias. La primera, en la segunda carta de Pedro, donde nos dice: habíamos sido testigos oculares de su grandeza en la montaña santa. Y la segunda, que viene de Deuteronomio, capítulo 18, dice: el Señor Dios te suscitará un profeta como yo. Fíjense, esta fue una de las primeras profecías que Dios le dio a Moisés sobre el Mesías, esta que se encuentra en Deuteronomio. Durante la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Moisés y Elías fueron los 2 grandes testigos de la escritura hebrea, las cuales nosotros llamamos Antiguo Testamento. San Pedro y San Pablo son los 2 grandes testigos de las escrituras cristianas, que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Pedro, Santiago y Juan oyeron a los 2 grandes testigos de la escritura hebrea dando testimonios de quién era Jesús. No solamente eso, sino que Pedro, Santiago y Juan recibieron una revelación directa de Dios, así como también Moisés recibió la suya en el monte Sinaí. Esta experiencia que tuvieron los apóstoles lo estableció como patriarcas, si podemos utilizar este término, de la escritura hebrea, ¿verdad? La tentación que tuvo Pedro fue de quedarse en el monte, ¿verdad? Cuando le dijo: déjame hacer 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, ¿verdad? Y esta tentación es la misma que todos nosotros tenemos, que es la tentación de adquirir gloria y felicidad, como decir, irnos por el lado suave de la vida, ¿verdad? Pero esto es solamente el comienzo del reino de justicia, y por lo tanto tenemos el descenso del monte Tabor, ¿verdad? Que es bastante empinado. Ellos tienen que bajar a donde se encuentra el pueblo que los necesita. Es una cosa conocer al Señor en oración y contemplación y sentir su presencia cerca de uno. La otra es lidiar con la realidad de la vida cotidiana. Por eso vamos a ver que en los capítulos 18, 19 y 20, Jesús los trae a la realidad. Es aquí donde ellos tienen que tratar con las personas a su nivel. Inmediatamente que bajan de la montaña, después de haber tenido esa experiencia tan bonita, ¿verdad? Se encuentran con ¿quién? Con un endemoniado. El contraste es bastante obvio. En el monte estaban en la gloria y abajo en la planicie se encuentran con este pobre hombre que está bajo el poder de Satanás. Aunque nosotros estemos tentados a quedarnos con el Señor en su gloria, lo que verdaderamente se nos pide que hagamos es enfrentarnos a la realidad que se encuentra en la planicie,
¿verdad? O sea, no solamente a los apóstoles, sino también a nosotros. Aquí, en los capítulos 18 al 20, la iglesia tiene que seguir el camino de Jesús. La iglesia tiene que descubrir que liderazgo es servicio y no el ejemplo que han visto en el Sanedrín, tal como poder político, riqueza, dominación y todo lo que va con esto. Jesús rechaza el poder, el estatus, las riquezas y los títulos. Jesús quiere que sus discípulos sean como Él, servidor de los servidores de Dios. ¿Verdad? Jesús trata de decir a sus seguidores que el lugar más bajo no es donde está el pueblo, sino donde se encuentran los sirvientes de Dios. Tienen que estar dispuestos a ser mártires, que quiere decir testigos, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra mártir. En donde no tengan ninguna posición, ningún poder, ni título. En otras palabras, nada. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús se declara el Mesías, no de palabras, sino por sus acciones. Lo que él hace es entrar a Jerusalén y tomar su propia ciudad. Esta es suya por derecho, porque él es el rey davídico, él es el Mesías, ¿verdad? Él se apropia del templo, que es suyo por derecho, ya que es la casa de su padre. Y entonces él juzga el templo, la ciudad y la nación. Como vemos ahora, en medio, esto es en medio de la crisis de Israel. En el capítulo 22 veremos que Dios va a realizar su voluntad sin la cooperación de Israel. Esta es una de las lecciones más grandes de este evangelio. Y luego en el capítulo 23 vemos cómo Jesús juzga a los líderes de Israel y les deja saber que sus acciones los pueden llevar al infierno. En el capítulo 24 encontramos el juicio de Israel y más adelante también el juicio de los cristianos. Nosotros no nos escapamos. El capítulo 25 está lleno de futuras advertencias para los cristianos, ya que en realidad Israel había desaparecido por haber rechazado a Dios, ¿verdad? Esto sigue más adelante en los capítulos 26 y 27 con el martirio del Mesías. Es en este momento cuando Israel toca fondo. En el capítulo 28 tenemos la resurrección y la ascensión de Jesús a su gloria. En la narración de la resurrección de Cristo en el Evangelio de San Mateo es donde realmente encontramos este pasaje. Aquí Jesús le dice a sus discípulos: me han concedido autoridad, plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo vemos en Mateo 28, versículos 18 al 19. Esto que Jesús les dice a los discípulos, de que se me ha concedido plena autoridad en cielo y tierra, es la respuesta a lo que pasó en el desierto. Cuando Satanás quería que Jesús lo adorara, ¿verdad? Y lo tentó. Y de esta manera, él lo tentó y le dijo que Jesús recibiría, si se arrodillaba ante él y lo adoraba, recibiría todo el poder y la gloria en la tierra. Y Jesús obviamente se niega rotundamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que entonces cuando Jesús cumple la voluntad de Dios, su Padre, no solamente recibe poder y gloria en la tierra, como se lo había lo ha hecho como una tentación el Satanás, sino que también en el cielo, ¿verdad? Satanás siempre trata de engañarnos, ¿verdad?
con sus tentaciones. Con esto terminamos esta visión en conjunto del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Que es una visión a vuelo de pájaro, ¿verdad? Antes de empezar de lleno en el Evangelio. Así que entonces vamos a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Amén.